Amén. Amados hermanos, Dios tiene algo especial para nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo le pido que ponga atención porque lo que voy a compartirles es algo que viene del corazón de Dios. Y estoy más que convencida de esto, que esto es lo que Dios quiere que hablemos en este tiempo. Voy a decirles, porque cuando Él me habló, me dio la palabra, al día siguiente que yo hice mi devocional, Dios me dio una palabra cuando estaba dormida. Me levantó como a las 3 de la mañana. Agarré mi agenda, pues tengo ahí la mesita de noche, agarré y siempre tengo un cuaderno y un lápiz para anotar. No quería prender la luz, nada, porque sentía que si me movía un poco más o abría los ojos me iba a olvidar de lo que el Señor me había dicho. Escribí en luz apagada y ahí tengo yo la evidencia, le tomé una foto así. Al que gusta le voy a mostrar al final. Entonces me volví a dormir y a las 4 de la mañana el Señor me despertó nuevamente. Y cuando yo me levanto digo, Señor, yo sé que tú no me quitas el sueño por gratis. Hay algo que tú quieres. Y estaba así en la comodidad de mi cama y yo decía, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Por quién quieres que ore? ¿Qué es lo que deseas que haga, Señor? Aquí estoy. Y lo primero que Él me hizo entender es que tenía que salir de mi comodidad. Entonces me bajé a la sala. Y ahí empecé y me quebrantó y el Señor me habló. Terminó ese día, amaneció y me tocó hacer mi devocional. Y en mi devocional el Señor me hablaba los mismos versos. Mucho coincidía con lo que el Señor me había hablado a las 3 de la mañana, lo que Dios había puesto en mi corazón. Y entonces dije, Señor, amén. Voy a compartir esto, Señor, solo ayúdame a desarrollar cómo va a llegar al corazón de ustedes. Y ¿saben? Desde que llegué, la oración que hizo Pastor Grover, la administración que hubo en la pastoral con nuestra hermana Eliana, las alabanzas, todo está enlazado con lo que el Señor nos va a decir a todos nosotros. Así que quiero comenzar con 1 Timoteo 4:10 y en lo que buscamos la palabra, el título de la prédica es Creer verdaderamente. Dile al de tu lado, creer verdaderamente. Amén. Dice así 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Diga conmigo, mayormente de los que creen. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús pongo mi vida delante de ti. Una vez más, Señor, te ruego, Espíritu Santo, que tú puedas hablar a través de mi vida, Señor. Utiliza mi boca, utiliza mis sentidos, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego que puedas penetrar con tu palabra, con tu verdad, Señor, con lo que has preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Traspasar, Señor, nuestras coyunturas, Padre, y establecer, Señor amado, aquello que has asignado y has designado, Señor, para tus hijos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este verso que acabamos de leer contiene una verdad que no puede ser ignorada. Parece sencillamente que si leemos todo, como que ¿de qué contexto viene? Necesito leer algo más. Pero claramente dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido muchas veces de muchas cosas? Todos hemos sufrido, ¿verdad? Y también dice porque esperamos en el Dios viviente. Eso quiere decir que nuestra confianza está puesta en el Señor. No estamos confiando en nuestras propias fuerzas, no estamos confiando en nuestra capacidad. Porque a veces decimos, sí, es que soy ingeniero, a mí me va a ir bien. Es que soy licenciado, me va a ir bien. Es que yo tengo buena racha, me va a ir bien. Sino que nosotros confiamos en Dios. ¿Sí saben lo que es buena racha, no? Buena suerte, más o menos, algo así.
confiamos a veces, como el ser humano tiende a confiar en sí mismo, en la capacidad que pueda tener, pero aquí la palabra nos dice que nosotros esperamos en un Dios viviente, no en un Dios que está clavado en una cruz, no en un Dios que es como un ídolo nada más, que tiene oídos y no oye, que tiene ojos y no ve, sino que es un Dios viviente. Y además que es el Salvador de todos nosotros, que ya lo hemos reconocido. Está hablando de un pueblo ya creyente, de un pueblo de hijos de Dios. Pero cuando dice mayormente de los que le creen, si yo le preguntara a usted, ¿creen en Dios? Todos me van a decir sí, de una. Y si salimos por ahí a la calle y decimos, ¿usted cree en Dios? Seguramente nos dirán, claro que sí. Dios es el creador de todo. Como el día viernes en la noche me decían, tú tienes que creer en el budismo y en el hinduismo y tienes que creer porque es un mismo Dios, me decían. Y yo le dije, no, hay un solo Dios, es diferente, ¿sí? Pero el camino es uno solo. No, es que el hinduismo y el budismo, no sé quiénes estaban conmigo esa noche, esos jóvenes, 27 años tenía uno, me decía, no, tienes que creer. Yo le dije, yo creo en un Dios poderoso. Y cuando él me dice, sí, hay un solo Dios, exacto. Eso sí te la agarro porque hay un solo Dios. Ahora, ¿qué es creer verdaderamente? Al decir las personas, yo creo en Dios, creen que con eso ya es suficiente. Y la verdad no es así. La Biblia nos conduce a algo más profundo. Y voy a agarrar solamente por el momento este verso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre creer en Dios? Hay gente que va a decir, sí, yo creo que existe, Dios es real, y van a decir incluso, es poderoso, Dios es poderoso. Pero como hijos de Dios tenemos el otro lado, la diferencia de lo que es realmente creer verdaderamente, al punto que tu vida refleja aquello en lo que tú crees. ¿Crees tanto en Dios que muestras a Dios con tu diario vivir, con tus acciones? ¿A ese punto está lo que crees? Ahora, creer en Dios verdaderamente, es tomarle la palabra para ir más lejos aún. Es poder decir, como mencionaba el pastor al final, el que sea santo, santifíquese más todavía. El que sea inmundo, sea más inmundo todavía. Le tomas la palabra y dices, mira, yo me estoy portando mal, Señor. Perdóname, necesito restituir, necesito levantarme. Señor, ayúdame. He vuelto a caer en pecado. Porque todos pecamos, amén. Pero no todos llegamos a arrepentirnos, sino que a veces nos acomodamos en esa, vamos a decir, comodidad del pecado, que a veces, hermanos, ni siquiera nos deja dormir, no nos deja estar en paz con nosotros mismos, porque la verdad que vive en nosotros está ahí batallando contra ese pecado, esa debilidad que está en nosotros. Y saben, luego andamos insatisfechos, aburridos, queremos patear puertas, espantar pollos, queremos todo el rato pelear, nos miramos al espejo y queremos darnos de piñazos. ¿Por qué? Porque estamos insatisfechos, porque pensamos, no sé lo que me pasa. No, sí sabemos, hay pecado. Y hay un pecado que no quieres despojarte, hay un pecado del cual no quieres deshacerte. Necesitas deshacerte de ese pecado. No nos sirve de nada, hermanos, hablar de Dios, predicar a Dios, cantar tan bonito, hacer tantas cosas bonitas, si en realidad lo que creemos no se manifiesta en nuestro diario vivir. Muchas veces nosotros pensamos en casa, ¿quiénes nos conocen mejor? La pareja, los hijos, los padres conocemos a los hijos. Los hijos conocemos a los padres. Sabemos cuando los hijos van de visita, están con nosotros y los hijos dicen, ay, permítame, yo le lavo la loza. Y uno dice, ay, así quisiera que haga en casa. ¿No? A veces decimos eso, o de repente, ay, qué delicioso esto. Y a mí me pasaba que cuando mis niños de pequeñitos, yo les podía comprar fruta, tenían ahí yogur y todas las cosas que les gustaba. Pero iban a la casa de mi hermana y arrasaban con todo, pero en mi casa yo tenía que ir escogiendo ya lo que estaba venciendo. Yo decía a mi hermana, creo que voy a hacer las compras
a tu casa. Para cuando vayan mis hijos, ellos sepan que pueden comer libremente. Muchas veces hacemos las cosas solamente por ser vistos. Muchas veces queremos mostrar, como dice la palabra, una apariencia de piedad. Pero en nuestro rincón hasta somos agresivos con nosotros mismos. Hasta a veces somos insoportables o intolerables a ciertas cosas que tal vez para otros pasa por alto. Y nos acostumbramos. Y de repente cuando uno se comienza a acostumbrar a eso, hermanos, de repente están en la reunión con los hermanos y se les sale. ¿Por qué? Porque eso ya está comenzando a abundar en el corazón. Entonces, para nosotros, el creer en Dios es tomarle la palabra para ir más lejos aún. Más lejos de esa verdad que sabemos, que hay un Dios que existe, que es real, que es poderoso, que es soberano, que es omnisciente, omnipresente, que es sanador. Si yo les pregunto, ¿saben ustedes que nuestro Dios es sanador? Seguramente dirán, sí, ¿de qué te ha sanado? Algunos han tenido experiencias tremendas de sanidad, de restauración, de la salud. Algunos directamente acuden al medicamento y no se dan cuenta que a veces las circunstancias que vivimos es para poner, vamos a decirlo así, para poner en la mesa todo lo que Dios nos ha dado, para escoger de ahí ese banquete que ya Dios ha tendido para nosotros. Pero preferimos a veces el medicamento, preferimos a veces confiar en el amigo, preferimos a veces descansar. ¿Qué sería mejor para nosotros, hermanos, si estamos atravesando una prueba difícil? ¿Qué sería mejor? Postrarnos de rodillas en nuestro rincón, en nuestra habitación y orar al Señor, o desesperadamente buscar. Mi hermana María Celeste me va a dar un buen consejo porque ella es una buena sierva de Dios y de repente María Celeste está en clases y yo insisto, no, esto es el colmo, y empiezo a irritarme porque no está María Celeste disponible para mí. ¿Qué sería más conveniente para nosotros? Postrarnos y confiar nuestra debilidad, nuestro problema, nuestra situación a Dios, o buscar al hombre. ¿Qué sería lo mejor? Buscar a Dios, ¿verdad? Pero a veces nos empeñamos. Ahora, no digo que esté mal buscar, porque la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Está muy bien que busquemos un consejo, está excelente. Pero hay momentos en los cuales por alguna razón quedamos como solos. Es que no está ni el esposo. A veces a mí me ha tocado, le llamo al esposo, sí, mi amor, la señal, y se corta la señal, no puedo hablar y estoy desesperada. Entonces digo, no, Señor, yo necesito hablar, yo necesito sacar esto, necesito saber la respuesta y tú me la vas a hacer saber. Ya sea a través de una canción, de un versículo, ya sea a través de la llamada o el mensaje de alguien. Hermanos, Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Por eso es que es importante para nosotros creer realmente y vivir la palabra que estamos leyendo. La palabra que hemos conocido todos estos años. Nuestra hermana decía, la venida del Señor, el Señor ya está pronto. Y Él va a dar recompensa. ¿Cuál va a ser la recompensa para nosotros, hermanos? Si la Biblia nos dice que muchos se van a sorprender de ver a las prostitutas delante, dice. Y uno va a decir, ¿cómo? Pero por allá está el ungido que hablaba y que hablaba lenguas y todo. Y está delante la prostituta. Hermanos, no dejemos que la venida del Señor nos sorprenda como si nunca hubiéramos escuchado de Él. Como si todo lo que decimos de creer en Dios, de que Él es lo más alto, de que Él es el centro de nuestras vidas y tantos piropos que le damos mientras le adoramos, no dejemos que eso solo sea de dientes para afuera. Tiene que ser de las profundidades de nuestro ser, desde nuestra alma y nuestro espíritu. Todo lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Entonces, la palabra de Dios, la diferencia de alguien que cree verdaderamente es que vive la palabra. No solamente la escucha, porque en Santiago dice así la palabra, ¿verdad? Seamos hacedores y no oidores olvidadizos. Si yo les pregunto cuál es el título de la prédica de la semana pasada,
Algunos más inteligentes van a entrar al Facebook o a los sitios, ¿no? Y ahí van a decir, sí, es esto. Se nos olvida. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos muchas actividades durante la semana, ¿sí? Y a veces esas actividades logran desplazar el conocimiento que hemos adquirido o aplastar el conocimiento que hemos adquirido. Ahora, también creer verdaderamente es dejar que tus acciones, tu obediencia y tus decisiones diarias muestren confianza en Él. Cuando tomas tus decisiones, aún para cambiar de bus, a veces decimos, tengo 2 rutas, si sigo esta, Señor, guíame para tomar el bus. A veces somos, Dios nos dice de repente, toma este bus. Y nosotros decimos, no, ya este vino primero y resulta que está en un trancón ahí y nunca llega. Pero para esas pequeñas, aún pequeñas decisiones que tomamos diariamente, hermanos, necesitamos confiar en el Señor, saber que Él está dirigiendo nuestras vidas. No les miento que cuando a veces terminamos tarde aquí en la iglesia y nos toca ir a dejar a nuestros hijos, para cuando volvemos, yo le digo, Señor, regálame un espacio de parqueo, Señor, regálame, para no ir en vano, porque luego me toca ir a otro lado lejos y la caminada, volver. Entonces, muchas veces, puedo decir el 90% de las veces, cuando yo le digo, Señor, regálame un lugar ahí para parquear, ahí está el lugar. Ahí está el lugar. Y uno parece, hasta en eso, pastora, hasta en esas pequeñas cosas, Dios tiene cuidado de nosotros y su gracia está con nosotros. Dile al de tu lado, la gracia de Dios está contigo. Entonces, nuestras acciones, nuestra obediencia, nuestras decisiones diarias tienen que mostrar confianza en Dios. De ahí nuestro desafío, porque hay muchos que dicen creer en Dios, pero sus vidas contradicen sus palabras. ¿Sí? Dios es un Dios de paz. ¿Qué te pasa, hijo de la mañana? Y están enojados. Y uno dice, pero espera, ¿dónde está el Dios de paz que estás hablándome? ¿Dónde está ese Dios de paz del cual me estás predicando? ¿Qué pasó? No coinciden tus palabras con tus acciones. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos hacen dar cuenta? Yo recuerdo un día, estábamos en KFC y con nuestros hijos y viene allí una chinita que vende DVD. Entonces nos muestra y Cars estaban de moda ese tiempo, los dibujos animados. Y mis hijos eran pequeñitos. Entonces DVD y nosotros, Cars. Y me dicen, Cars. Se alegran y bueno, les compramos uno. Y agarramos y compramos uno. Y dice, 5 pounds, 5 pounds. 3 en 10. Uno dice, ok, dame 3, que escojan. Entonces uno de mis hijos nos mira así. ¿Y desde cuándo ya no somos cristianos? Nosotros decimos, ¿por qué? Porque esto es piratería. Y nosotros nos quedamos, ok, sí, la Biblia dice, el cómplice del ladrón abomina su propia alma, pues oye la condenación y no dice nada. Estamos apoyando la piratería, hermanos. Se nos heló. Niños de 7, 8 años que nos estén corrigiendo así en la mesa. Dijimos, no, está bien, gracias, llévenos, lo siento, no queremos. Claro que ellos nos hicieron comprar el DVD de donde corresponde, como debe ser. Son pequeñas cosas, hermanos, que a veces uno dice no le da importancia. Uno es una ganga, puede haber obtenido algo en un precio mucho más accesible para mí. Es una ganga, sí es verdad. Pero ustedes sabían que aún el aprovecharse de las personas, si hay alguien en necesidad y digamos le toca vender su reloj porque no tiene para comer y usted sabe que está en necesidad y le dice, este reloj me costó 300 libras, pero lo voy a dar en 100 libras, no, 50 o nada, cash. Y uno negocia. Si uno sabe que está en necesidad, hermanos, esa compra, déjeme decirle, es anatema. Porque usted se está aprovechando de la necesidad de alguien y a Dios no le agrada eso.
Entonces tenemos que considerar esas pequeñas cositas que muchas veces acarrean en contra de nuestras vidas. Situaciones difíciles que uno dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Saben? Lo ideal es detenerse y pensar y decir, seguramente he abierto una puerta al hacer esto. ¿Y cómo nos vamos a enterar de qué cosas están bien o qué cosas están mal? A través de la palabra de Dios. Y ahí también vamos a poder hacer la palabra de Dios. Amén. Vamos a poder accionar su palabra que es viva y es eficaz. Entonces decíamos que para algunos sus vidas contradicen sus palabras. Ahora, creen que Dios existe, pero no oyen su voz. O sea, no lo obedecen. Saben lo que Dios les está diciendo. Hay gente que el Señor les ha dicho, hoy es día del Señor. Pero simplemente decidieron no venir. O simplemente en la mañana no encomiendan su camino al Señor, su entrada y su salida. Necesitamos orar. Ustedes sabían que para salir de casa uno tiene que decir, Señor, guárdame, líbrame de todo mal. No me dejes caer en tentación, Señor. Líbrame, si vamos a conducir, líbrame de mi descuido y líbrame del descuido ajeno. Porque no solamente es suficiente que uno sepa manejar, ¿qué tal si hay otro en estado de ebriedad? O que simplemente no conduce muy bien. Tenemos que saber, hermanos, de que la palabra de Dios nos pone en alerta constantemente y siempre su palabra va a buscar nuestro bien. La palabra de Dios es para nuestro beneficio. Dile al de tu lado, la palabra de Dios es para nuestro beneficio. Dicen que confían en Él, pero viven como si Dios no mereciera confianza. Quieren resolver solos en sus fuerzas. Sí, yo confío en Dios. Sí, por eso yo me conseguí un trabajito de domingo más. Porque Dios sabe. ¿De verdad estás confiando en el Señor? ¿De verdad estás diciendo, Señor, confío plenamente en ti que tú vas a proveer? Hermanos, al principio cuesta. Los que han pasado tal vez esa etapa de decir, no, confío plenamente en Dios. Como tenemos nuestra hermana Eliana, anciana, ella es viuda y ella se aferra de la palabra que dice, yo soy esposo de viudas, padre de huérfanos. Y así cuando muchas veces le han sabido decir, bueno, hasta aquí has trabajado, lo siento, te vamos a remover de estas horas. Sí hay un momento en el que uno dice, y lo hemos vivido con ella, ¿qué va a pasar? Oremos, el Señor va a proveer. Dios sabe que es por algo. Necesitamos inyectarnos ¿cómo se dice? Ese ánimo entre hermanos, ¿no? Al principio yo la veía a ella así, ¿qué voy a hacer? Pero después era, no. Dios, mi Dios, es esposo de viudas, es padre de huérfanos. Y ella decía, yo soy las dos cosas. Entonces yo sé que Dios va a suplir para mí. Comenzó a creer. Ahora ella inyecta a los demás esa vivencia que tiene, esa experiencia personal que ella tiene, aquello en lo que Dios le ha dado autoridad. Si usted se acerca al final y le pregunta, hermana, ¿alguna vez le ha faltado algo para comer? ¿Alguna vez le ha faltado para pagar su renta? Usted ya va a saber la respuesta de la hermana. Dios siempre ha suplido, en todo tiempo. Aun cuando ella ha visto tal vez, ¿de dónde? Sí, Señor, yo no sé de dónde. Tú sabes, Padre. Y esas palabras, hermanos, no son solo palabras, son vivencias. ¿Cuántos de nosotros estamos en coherencia con nuestras palabras? ¿Sí? Muy bien. Intentar resolver las cosas solos no es un signo de confianza en Dios, porque estás queriendo resolver. A veces nosotros decimos, sí, esto es así, Señor, que si ya yo le he echado ojo, digamos, si estoy soltera, y yo digo, el que me gusta vino de verde, Señor, que venga de verde, yo ya lo apunté. Ya lo apunté. ¿Se dan cuenta? Sorry. Se puso rojo. Ya, sí. No perdí la costumbre. Ok. Pero hermanos, a veces nosotros hacemos que las cosas como que tienen que parecer que son de Dios. Tengo que convencer a los demás que es de Dios. Hermanos,
Si no es de Dios, no es de Dios. Tenemos que aprender a renunciar a las cosas como Dios nos... De repente es algo muy bonito que nosotros estamos mirando, pero Dios tiene algo muchísimo mejor. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. No podemos limitarnos a simplemente un deseo de nuestra carne. La obediencia a Dios va por encima del deseo de nuestra carne. Y hay cosas que nos cuestan, es verdad, pero hermanos, para estar en el nivel donde estoy ahora, y no digo que me sienta superior, hermano, pero hay cada cosa, a mí me ha costado entender muchas cosas. Mi relación con el Padre, entender cómo es Dios como papá, un Padre perfecto, que no le puedo hacer berrinches, no se merece Él que yo le haga berrinche. Pero que a mi papá le hacía berrinche, sí, a tu papá, pero con Dios es diferente. Yo sé que mi papá me va a castigar, no. Dios te va a escuchar primero, te va a plantear la situación, te va a dar la salida. Y si Él considera castigarte, lo va a hacer, pero también lo va a hacer con amor. Entonces, porque eso dice la palabra de Dios. Dios al que ama, corrige. Y disciplina al que tiene por hijo. Bendito sea el Señor, amén. Dicen que es el Señor. Hay gente que dice así. Él es el Señor. ¿Sí? Pero recurren, o mejor dicho, reservan partes o áreas de sus vidas para gobernarlas ellos mismos. Cuando nosotros decimos Señor, estamos reconociendo la soberanía de Dios, pero el señorío también. Cuando dicen en el cuartel, Señor, sí, Señor, es porque van a obedecer a lo que se les ha dicho. Entonces, no porque van a ir y decir simplemente Señor, sí, Señor, y van a hacer lo que les da la gana, no. Sino porque ellos están dispuestos no solo a haberse sujetado, sino a obedecer el comando que se les ha dado. Así también la palabra de Dios. Hoy tenemos Santa Cena. Y saben, la Santa Cena es algo delicado, pero muy importante. Y el Señor, ¿qué nos dice? Pónganse a cuentas, examínense. Y estamos teniendo todo este tiempo hasta el momento de la Santa Cena para examinarnos y decir, esto hice mal, Señor. Fui irreverente, fui irrespetuoso, fui esto, fui aquello, me enojé horrible, hice daño, ofendí. Yo no sé qué cosa, he mentido. Hay gente que cree que mentir no está mal. La mentira es un pecado que nos puede apartar del Señor. No podemos continuar con eso. ¿Saben? Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué la gente miente? ¿Saben qué me respondió el Señor? Por aceptación. Porque las personas que mienten están desesperadas de aceptación. Creen que no son aceptos de la sencilla forma que son. Entonces tienen que exagerar. Yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, yo. Y entonces comienzan a exaltarse, a decir mentiras, por agradar a los demás, por conseguir algo más. Hermanos, tenemos la aceptación de Cristo, no necesitamos mentir. Amén. Podemos ser honestos, aún la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Y entonces nos hacemos fuertes. Amén. Gloria al Señor. Entonces, decirle Señor de nuestras vidas, Él es el Señor, y hacer lo que nos da la gana, en otras palabras, no es coherente con lo que decimos. Ahora, entonces creer solamente no es suficiente. Vamos a ver en Santiago 2:19, por favor. Santiago 2:19. Dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, ¿ustedes creen que hay demonios o que Satanás es ateo? No puede haber tal cosa porque ellos fueron echados de la presencia de Dios. Ellos mejor que aquellos ateos saben que Dios existe, es real, es poderoso, es soberano. Pero ¿saben? Hay gente que dice, no, Dios no existe. Dios esto no, Dios no hay un ser, todo fue por la teoría del Big Bang o la de la evolución. Prefieren creer esas cosas que creer que hay un Dios.
Cuando no se dan cuenta que es el mismo Satanás haciendo que ellos crean en esa mentira. Los demonios también creen. Es una verdad suprema. Satanás cree, pero no obedece. Porque su creer no produce obediencia, amor y rendición. ¿Creen en Dios? Sí. ¿Los demonios también creen? Sí. Yo también creo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Hacer la palabra de Dios. Necesito aprender obediencia. Jesucristo nos enseñó que Él aprendió obediencia a través del sufrimiento. Él aprendió a ser obediente. Amor, amarnos a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y la rendición. Si no nos rendimos completamente, hermanos, no vamos a poder avanzar en la vida. No dejemos nada para nosotros. No te reserves nada delante de Dios. Tú eres como un libro abierto, un libro leído. Él conoce tu corazón. Él escudriña nuestros corazones, decía alguien. Y eso es verdad. Ahora, un cristiano verdaderamente creyente va más allá de las palabras y del conocimiento. No solamente se conocen los versos como una recitación, como algo de memoria, no. Un cristiano que cree verdaderamente hace la voluntad del Padre. Tiene arraigada en el corazón la palabra y la aplica en su vida diariamente. No solo cuando le conviene, no solo cuando se acerca el domingo y dice, no, tengo que estar bien portada, mañana predico. No tengo que portarme bien, mañana toco, estoy en la alabanza o mañana estoy en eminencia sirviendo, sino que tenemos una vida continua, como estando listos a cualquier momento que me llamen y que prediquen. Entonces estoy preparada. ¿Por qué? Porque vivo la palabra. No solamente tengo de dientes para afuera y por la memoria recordando versos. Una cosa es decir, Dios proveerá, que muchas veces lo hemos dicho. Y otra cosa es confiar plenamente en que Dios proveerá cuando somos tentados con la preocupación. Ahí sí, hermanos, todos somos culpables. De un momento determinado nos hemos preocupado. Y nadie puede decir aquí, no, ¿qué es eso? No, sí sabemos lo que es la preocupación. Sí entendemos lo que es la preocupación. Y créanme que la preocupación no es coherente para esa frase que decimos, Dios proveerá. ¿Cómo lo hago coherente? Descansemos en el Señor. ¿Cómo se descansa en el Señor? Comienza a hablar con Él. Señor, no permitas que la preocupación venga, no permitas que la preocupación invada mi mente, caiga en mi corazón y yo hable de lo que abunda en mi corazón. Señor, no lo permitas. Constantemente hablar con el Señor. Nuestro Dios no es sordo. Él va a escuchar nuestras oraciones y Él va a acudir y nos va a permitir venir aquello que tanto esperamos. Ver cumplirse aquello que Dios nos ha prometido. Mirar y tener delante de nosotros su provisión. Amén. No es lo mismo también una cosa, es decir, cuando el temor nos detiene a la hora de obedecer. Ay, no, tengo miedo. No hablo bien el inglés. Tengo miedo, es que, ay, claro, usted, pastora, qué fácil predica. No fue fácil. Al principio tampoco fue fácil. Hablábamos el viernes en Homeless. La primera vez que yo fui con Teen Challenge, yo recuerdo que tenían una buceta donde preparaban el café y les entregaban la comida. Y un hombre, hermano, sucio, alcohólico, completamente sucio, les puedo decir, con unos olores, se acercó y me abrazó y me dice, yo quiero que tú ores, I want you to pray for me. Quiero que tú ores por mí. Yo quedé tiesa, hermano, así. ¿Qué hago? Y como yo estaba con los de Teen Challenge, uno de ellos vino y me dijo, no te asustes, ellos no te van a hacer daño.
Pero me quedé tiesa, no podía reaccionar, no hablaba ni me movía nada. Y me dice, él solo está pidiendo una oración. Entonces yo le dije, no voy a poder orar, puedo orar en español, pero no voy a poder orar en inglés. Me dice, no te preocupes, vas a orar y yo te voy a acompañar. Y él muy amablemente le dijo, ella va a orar por ti, pero yo también. Y le dice, sí, está bien, gracias. Gente que solo necesita amor. Ahora ya no me da miedo ni acercarme. Ahora ya les saludo, ¿qué hubo? Sí. ¿Por qué? Porque he aprendido. Y todo se aprende en la vida. Las cosas del Padre también. Recuerden que nosotros, al decir que somos hijos de Dios, necesitamos mostrar y manifestar las características de nuestro Padre. Pero Dios es poderoso, sí, pero ese poder también está operando en nosotros. Pero Dios es misericordioso, sí, esa misericordia dice, mis misericordias son nuevas cada día. Si hay algo que estrenamos, hermanos, todos los hijos de Dios, es sus misericordias todos los días. Tenemos de dónde ser misericordiosos. No dejemos que el temor nos paralice. Yo tenía miedo de que me haga algo. Pensé que era violento. Pero ese hombre no me hizo nada, sino solamente quería una palabra de oración. Obedecer, ¿sí? Una cosa es decir, hacerse paralizar por el temor al momento de obedecer. Y otra cosa es obedecer cuando nuestra carne dice, no tiene sentido. Lo que dices no tiene sentido. Esperar en Dios. ¿Te vas a cruzar de brazos? No me voy a cruzar de brazos, pero voy a confiar. Mi ser interior va a seguir confiando en el Señor. Aunque hay una batalla campal aquí delante de mí, aunque el hombre diga no va a acontecer. Si Dios ha dicho que va a acontecer, solo hay que esperar en Él confiando. Y no dejarnos apabullar por el montón de palabras. Dios ya habló una verdad y esa verdad va a permanecer. Porque es Dios. Entonces, creer verdaderamente produce acción, rendición y obediencia. Y esto requiere esfuerzo, disciplina y una rendición diaria. Al principio cuesta, después ya uno fluye, después ya uno sabe que no tienes ni siquiera que defenderte absolutamente de nada. Pero es que es una injusticia, sí lo es. No, pero es que me parece demasiado injusto. Tú no lo puedes ver. Lo veo, es injusto. Pongámoslo en letras grandes. Injusticia. Pero no te defiendas. Porque Dios es quien te va a defender y Dios te va a posesionar en el lugar que corresponde. Solamente sigue creyendo en Él y apacigua tu alma. Mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Claro que hay gente que nos hace cosas desagradables. Claro que hay gente que maquina a veces para decir, a esta persona me voy a encargar de que no le funcione. Pero lo que esas personas al final llegan a ver es que estamos respaldados por un Dios soberano, por un Dios poderoso, y que su gracia es superior a cualquier maldad. Que vamos a triunfar por encima de todo. Amén. Porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, la pregunta ya no sería ¿crees en Dios? Sino ¿crees lo suficiente en Dios como para obedecerle? Ya esa pregunta nos tocaría a nosotros como hijos de Dios. Porque de creer en Dios hasta el diablo cree. Y los demonios también. Pero la pregunta entonces es, iglesia, ¿crees en Dios al punto de obedecerle? ¿O solamente obedecemos las cosas que nos resultan fáciles? Lo que está a la mano. Les decía, tenemos Santa Cena. Y el Señor dice que nos examinemos. Que si tenemos algo en contra de alguien, que nos pongamos a cuentas con el Señor. Póngase a cuentas con el Señor. Porque también en su palabra dice que si nosotros bebemos o participamos de la Santa Cena injustamente,
no es injustamente, es indignamente, gracias, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, hay muchos enfermos entre vosotros y muchos debilitados y aún muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Están muertos espiritualmente. Si alguna vez se ha preguntado por qué yo diezmo y ofrendo, voy, leo la palabra, estoy haciendo, de repente en esa parte se te ha ido un día a ponerte a cuentas, porque has dicho, no, la otra persona fue grosera conmigo, entonces yo estoy bien, yo estoy en paz. También necesitamos ponernos en paz, a cuentas con el Señor, aunque no hayamos hecho nada, por cuestión de santidad. Me conmovía demasiado porque todas las alabanzas que se han cantado desde el principio habla de la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Ese ser santo está buscando de nosotros también la santidad. Y Él quiere una rendición, no una rendición a medias, hermanos. ¿Quién quiere algo a medias? Nadie. Qué horrible es recibir algo a medias. Queremos el total. Pues Dios también demanda el total de tu vida, no solo a medias. No le entregamos solo la mitad de nuestra mente, pues en este lado que haga el diablo su taller y en este otro pues no va a funcionar. No podemos dejarle lugar al enemigo, nuestro corazón. No podemos guardar rencor, no podemos hacer acepción de personas. Yo voy a ir con la hermana Valentina. No me llevo tan bien con las otras hermanas, entonces sí, prefiero estar con la hermana Valentina. Acepción de personas. Dios no hace eso, a Dios no le gusta eso. Entonces, ¿de qué cristianismo estamos hablando? ¿Hasta qué punto queremos obedecer a Dios, iglesia? Nuestras acciones lo van a decir, nuestras acciones y nuestro vivir diario van a reflejar lo que realmente somos, si somos verdaderos cristianos o no. O si en la casa soy, como dicen, oscuridad y afuera soy una lumbrera. Ay, que les alumbro el camino a todos, pero en mi casa hago sufrir a mis padres. En mi casa no soy respetuosa tal vez. O ignoro a mi pareja o no sé, no considero a mi pareja. Cada uno sabe. ¿Le crees entonces lo suficiente como para rendirte, iglesia? Lanzo esa pregunta. ¿Le crees lo suficiente para vivir sabiendo que sus promesas son verdad? ¿Le crees a ese punto? Porque lo siguiente que va a venir, como alguien me decía, no sé, pastora, es que usted nos enseña, estoy ministrando a una parejita, es que usted nos enseña y es como al día siguiente tenemos el examen de lo que nos enseñó. Digo, esa es la palabra de Dios en funcionamiento. Antes te das cuenta, porque hay gente que se olvida lo que aprendió en la iglesia y saliendo de aquí van y se dan de piñazos. Se olvidan. Hemos hablado de santidad, sí, allá me encuentro con alguien que no me sé del lugar y uno está listo, se enojó, perdió el control, dejó que el enojo lo controle. Entonces, ¿le crees lo suficiente para vivir sabiendo que sus promesas son verdad? Se van a cumplir. Yo te garantizo una cosa, se van a cumplir. ¿Te trae felicidad eso? Mantén ese sentir en tu corazón, porque Dios nunca ha fallado y no va a fallar. Porque una fe verdadera siempre dará fruto. El creer verdaderamente en Dios produce esa fe. ¿Y la fe qué es? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo vamos a recibir, amados. Creer en Dios, entonces, haciendo una comparación. Creer en Dios, decir, ¿crees en Dios? Sí, estoy informado de la verdad. Pero creer en Dios y vivirlo es obedecer. Así como obedeció Abraham cuando le dijo, deja tu tierra y tu parentela e irás al lugar donde yo te diré. Todavía no sabía el lugar. ¿Qué hizo Abraham? Lo dejó todo. Deja tu tierra, Honduras, Ecuador, Colombia, Bolivia, Guatemala. Deja tu tierra
estamos aquí. ¿Qué sigue, Señor? ¿Hacer riquezas? ¿Trabajar 25 horas prestándonos una del día siguiente? ¿Qué sigue, Señor? Porque aquí estoy. He dejado mi tierra como Abraham. Igual, le dijo, vas a tener un hijo. Y él confió. La que dudó fue en el camino su esposa, ¿no? Ella fue la que dudó. Pero Abraham creyó hasta el final. Con 100 años logró tener a su hijo. Y no solamente eso. Cuando fue probado con Isaac, su hijo, ya había nacido su hijo. Cuando fue probado con el niño, él levantó el cuchillo. Porque ustedes saben lo que le pidió, ¿verdad? Dame a tu hijo. Él levantó el cuchillo. Porque él creía que Dios iba a resucitar a su hijo. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es nuestra labor seguir creyendo en el Señor, pero creer verdaderamente. Amén. Así como Abraham, entonces él dijo, me alcanza la fe para saber que Dios puede levantarlo de la muerte. Me alcanza la fe. Te alcanza la fe para ver aquello imposible en tu vida, ver cumplir. Amén. ¿Te alcanza la fe, iglesia? Te voy a pedir que te pongas de pie. El creer verdaderamente es creer y vivirlo. Creer y vivirlo, esa es la fe que salva. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nota que dice, no los que dicen, sino los que hacen. Ya hemos escuchado muchas historias de Dios, ya hemos visto muchos testimonios. Ahora nos toca vivir esos testimonios. Ahora nos toca ser parte de esos testimonios. Y a nosotros nos va a tocar ser esa trompeta para otros. Decir, esto es lo que hizo el Señor con mi vida. Me rescató, me sanó, me libró, me limpió. Me transformó en algo que nunca hubiera imaginado. Alguien que les habla aquí delante. Esto lo imaginé solo en una visión ya después de conocer a Dios. Porque cuando era jovencita nunca hubiera imaginado estar aquí predicando en un país tan lejano. Y con gente maravillosa a quien Dios ama. Dios te ama y eres tan especial para Él. Que se ha tomado la molestia de sacarte del lugar donde estás para traerte aquí, para hacerte crecer, para bendecirte, para que sus promesas se cumplan, para que puedas entrar y poseer la Canaán. Esa tierra prometida donde fluye leche y miel. Y no es el lugar. No es Londres, Inglaterra. Esa tierra donde fluye leche y miel es su presencia misma. Y su presencia nos acompaña donde sea que vamos. Entonces no es para los que dicen, sino para los que hacen. No los que confiesan solamente, sino aquellos de quienes su confesión produce obediencia. No solamente estoy hablando, sino que estoy obedeciendo. La vida de un cristiano, hermanos, es caminar. Es una carrera y una batalla constante todos los días. Hay días que caminamos, hay días que tocan correr y hay días que tocan batallar. Y puedo decir, cada día tenemos y enfrentamos batallas. Pero bendito sea el Señor, Jesucristo ya venció por nosotros. Amén. Es solamente en nosotros tomar y poseer esas victorias que ya Él nos ha dado en la cruz del Calvario, la cual vamos a traer a memoria ahora. Vamos a hacer un acto de obediencia, aquello que Dios nos ha pedido. Así que quiero pedirte ahí donde estás, pongas a cuentas tu vida, te arrepientas y dejes las cosas que sabes que están mal. No necesitas ser tan misericordioso contigo mismo. Sé honesto con el Señor y dile: Señor, mira, yo he estado en esto. Señor, mira, yo he estado sintiendo esto. Señor, yo he estado haciendo esto otro. Hoy quiero ponerme a cuentas. Hoy quiero pasar a compartir ese pan y ese vino, esa copa, dignamente, Señor, porque tú te lo mereces.
¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. Solo Él es digno, Así cantábamos, así le adorábamos. Y yo le agradezco a Dios por su bendita palabra. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, con tu iglesia.